Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes hoy día nuevamente y compartir la palabra del Señor con cada uno. Les invito a abrir sus Biblias en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1, del versículo 1 al 4. La epístola a los Hebreos, del capítulo 1, del versículo 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por el quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Oremos. Dios bendito, Padre amado, te damos gracias por tu bendición, por tu misericordia, porque nos permite, Señor, juntarnos a escuchar tu voz. Dios amado, que tu palabra sea de bendición para nuestras vidas, que tu palabra sea ese bálsamo que necesitamos, ese consuelo, también ese aliento que necesitamos y también, si es necesario, la disciplina que tú quieres para nosotros. Dios bendito, que tu nombre sea exaltado siempre y que nuestros corazones estén dispuestos a escucharte con alegría, con gozo, con reverencia, porque es tu voz hablando en nuestras vidas. Te rogamos todo esto para el nombre de Jesús. Amén. Amados, nosotros vamos a entrar en una nueva serie de sermones, y esta serie de sermones será basada en este libro de los Hebreos. Libro que, como ustedes pueden ver, no tiene ninguna autoría, no se conoce la autoría del libro de los Hebreos. No es el apóstol Pablo, no es ningún apóstol. Algunos plantearon que fuera algún predicador, como Apolos, por ejemplo, pero la verdad es que no existe ninguna evidencia de alguna persona que haya escrito este libro. Sí que se escribió para judíos cristianos, digo judíos de nacionalidad, pero cristianos hoy día en su religión, y que están dispersos, que han sido enviados a la dispersión y que, estando exiliados, recogen esta carta, en una carta que da una continuidad con respecto al Antiguo y el Nuevo Testamento. No existe esta idea de antiguo hacia allá, nuevo para acá, sino que es la continuidad. Aquellas cosas que estaban profetizadas en el Antiguo Testamento son cumplidas en Cristo Jesús. Así que interesante, porque los judíos cristianos que están escuchando este texto, que ya tenían conocimiento del Antiguo Testamento, que conocían acerca de las profecías, que conocían incluso acerca de los ritos, de todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento, hoy lo empiezan a comprender, pero desde una mirada distinta, desde la mirada de Jesucristo. Entonces, es una historia de una revelación que comienza en el Génesis y comienza a caminar hasta que llega hasta Jesucristo, en lo que conocemos como la historia de la redención. Cómo desde el Génesis comienza la historia de Jesús, que no la podemos ver todavía, pero ya lo vemos plenamente en el Nuevo Testamento. Así que es un texto que nos ayuda a mirar el Antiguo Testamento no como algo viejo, sino como algo presente, pero presente de manera correcta en Jesús. Y si ustedes se recuerdan, cuando Pedro da la declaración de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, había un problema, que Jesús se presenta frente a los discípulos y dice: ¿Quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos empiezan a decirle: mira, la gente dice que tú eres un profeta, que tú eres Jeremías, que tú eres Elías, y empiezan a hablar acerca de esto. Y es interesante porque habla de figuras que están muertas, ¿no? Entonces parece que la idea en el pueblo, en la comunidad de judías, era que Jesús era un profeta reencarnado, un profeta que llegó y se reencarnó y entró en la historia nuevamente, porque no sabían explicar quién era Jesús.
No podían explicar bien qué es lo que estaba pasando, porque era un Mesías, porque cumplía ciertas cosas, pero no cumplía con los parámetros y con lo que escuchaban ellos de los maestros sacerdotes y fariseos, porque ellos escuchaban de que el Mesías, de que el Salvador era un guerrero. Y pasa que Jesús que está ahí no es un guerrero. Ellos hablaban de un Jesús político, de una restauración política, y el Jesús que estaban mirando no era ese líder político restaurador de una monarquía, de un imperio judío. Así que se les complicaba. Entonces había como una forma de chismosa incluso de hablar de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y comenzaban a preguntarse. A nosotros también tenemos que preguntarnos, ¿quién es Jesús hoy día? Y lamentablemente Jesús hoy día termina siendo algo parecido que la pregunta de Jesús original. Porque para mucha gente Jesús es un líder, es alguien imitable, pero en su bondad, un tipo simpático y un buen maestro. Y para otros es difícil que hoy día alguien diga que no existió. Casi todos, incluso los propios ateos, afirman de que existió. Una cosa es que ser hijo de Dios, pero ellos aceptan que existió. La pregunta es quién es Jesús para nosotros, y, y ahí está un error que hemos cometido. Porque decimos, ¿quién es Jesús para ti? Y cada uno empieza a decir, no, para mí Jesús es mi amigo, para mí Jesús es aquí, el que me ayuda, el que está conmigo cuando estoy triste. El problema es que cuando tenemos una idea de Jesús, nuestra idea de Jesús se parece mucho a nosotros. Es un Jesús tan parecido a nosotros que tiene hasta errores como nosotros. Es un Jesús que comienza a parecerse mucho a lo que nosotros queremos que se parezca. Quiero un Jesús de una forma, quiero un Jesús de otra forma. Y la realidad es que nosotros no debiéramos pensar quién es Jesús o hacernos una idea de Jesús como nosotros queremos, sino que ver quién es Jesús según la Escritura. Y lo que tenemos que ver primero es que Jesús es el Hijo de Dios, pero además es Dios mismo. Es Dios encarnado. Es Dios que entra en la historia por medio de Jesucristo y es aquel que lleva el Evangelio adelante. El autor de los Hebreos les escribe a los judíos para decirle, miren, ve al versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas. Dios había hablado de muchas maneras. Dios no es un Dios ausente. Dios no es un Dios silencioso. Dios siempre estuvo hablando, ya sea por los profetas o él mismo. La zarza que Moisés ve ardiendo, sale la voz de Dios hablándole a Moisés. Abraham habló con Dios. Noé escuchó la voz de Dios. Adán caminaba con Dios y hablaba con Dios. Los profetas eran hombres que se decía que eran hombres que no hablaban una opinión de Dios. No decían, mira, yo creo que Dios dijo esto, o Dios quiere decir esto. No, ellos decían, Dios así habló. Esto es lo que dice Dios. Ellos no interpretaban ninguna cosa, ellos decían tal cual lo que Dios estaba diciendo. Así que Dios había hablado de muchas maneras, ya sea por los profetas o Dios mismo hablando con los hombres. Ahora, dice, va a hablar de otra forma. Y la forma de estar hablando, según el versículo 2, es por el Hijo. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y porque él asimismo hizo el universo. ¿Cómo Dios nos habla hoy día? ¿Cómo Dios a ti te habla hoy día? ¿No te habla de la forma que habló en el Antiguo Testamento con una zarza? Tú no vas a llegar a tu casa y va a haber una zarza ardiendo y Dios te va a decir tienes que hacer tal cosa. Dios habló por el Hijo. Y hoy día habla por medio de las Escrituras. Así que cuando hablamos con Dios, no esperamos la voz audible de ese Dios que nos va a hablar, sino que de ese susurro que habla por medio de las Escrituras. Es Jesucristo mismo, el Verbo encarnado, quien va a hablarnos. ¿Y quién te va a hablar a ti y a mí? Porque sí creemos que Dios nos habla. Claro que sí. Claro que creemos que Dios habla y que Dios hoy día sigue hablando.
Lo creemos y debemos creerlo con todas las fuerzas. Debemos seguir creyendo de que Dios sigue hablando. No de las maneras místicas y extrañas que habla muchas veces el mundo, sino que, como dice su palabra, Cristo mismo, ese es el verbo, es el que está hablando. Y hoy día habla para ti y para mí por medio de las Escrituras. Así que cuando leemos la Biblia y cuando abrimos la Biblia, lo que estamos haciendo es abriendo y escuchando la voz de Dios. Y este Dios nos habla hoy día para decirnos quién es Cristo para nosotros. ¿Quién debe ser Jesús para ti y para mí? Jesús no debe ser aquel buen profeta, buen sacerdote, ese buen ejemplo a seguir, ese casi buen samaritano que nos ayuda en ciertas cosas. Él nos da una dimensión distinta, una dimensión correcta de lo que debiéramos ver y reconocer como Dios. Vea el versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién debe ser Cristo para nosotros? Cristo es aquel que es el que quiso todo cuanto existe. La Biblia dice que la creación, todo es de Él, por Él y para Él. Que no hay nada en la creación que no sea de Dios. Que Cristo no puede decir esto es mío. Lo interesante de esto es que en ese orden entras tú y yo. ¿De quién somos? ¿A quién le pertenecemos? A veces nuestra idea es este reclamo de que ustedes han visto, este es mi cuerpo, esta es mi decisión. Yo tengo autoridad sobre mí y hago lo que yo quiero. Eso no es verdad para un creyente. Y en verdad no es verdad para nadie. Pero sobre todo para un hijo de Dios eso no es verdad porque tú eres y le perteneces a Jesucristo. Cuando entendemos que le pertenecemos, entendemos que toda nuestra historia, todo lo que hemos pasado, ya sea que a los ojos tuyos sea algo muy malo, algo muy triste, muy doloroso o algo muy bueno, todo aquello, porque la vida está mezclado de todo esto, todo eso, toda esa historia está en las manos de aquel que creó todo cuanto existe. Por tanto, mi pertenencia no está en lo que el mundo me llama a identificarme como pertenencia, sino que mi pertenencia es Jesucristo. Por tanto, si le pertenezco a Jesucristo, no solo le pertenezco en esto que es una iglesia o que es una comunidad, le pertenezco en todas las áreas de mi vida. Toda mi vida tiene el reflejo de que tengo una imagen de aquel que me creó, de aquel que es dueño de mi vida. Así que cuando entiendo que le pertenezco a Dios, lo que estoy entendiendo es que nunca caminaré solo. Lo que estoy entendiendo es que mi vida tiene un propósito, un sentido, fuera de mis ideas y de mis ideales. El sentido de mi vida es el sentido que Cristo le ha dado. El sentido de mi vida, mi sentido de pertenencia, es la sangre de Jesucristo, no otra cosa. Los hermanos que están leyendo esta palabra son hermanos que están exiliados, sufriendo el dolor del exilio, dispersos, no en sus casas, no con sus familias, en distintos lugares, no con sus propias identidades. Y el estar afuera, no le está diciendo, mira, no porque ustedes estén afuera, ustedes son distintos, ustedes siguen siendo hijos de Dios. Porque aquel que los llamó es aquel que es dueño de todo cuanto existe. Entonces, lo importante de esto es comprender que Cristo es para ti y para mí el dueño de todo cuanto existe. Luego, fíjate lo que dice. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
Ah, para el judío que está escuchando esto, no es algo, es algo un poco extraño porque ellos estaban acostumbrados, según Levítico 16, que el sacerdote, que era un hombre pecador, entrara y hiciera sacrificios, y hiciera sacrificio del perdón. Él debía lavarse primero, él purificarse y luego hacer sacrificio para la purificación del pueblo. Pero era un acto que, si bien representaba la promesa del Mesías, era un acto que estaba inconcluso porque era un pecador lavándose y pidiendo perdón por un pueblo pecador. Sin embargo, Jesús viene, entra en la historia, él va a la cruz, él derrama su sangre y purifica nuestros pecados. Quiere decir, él limpia nuestros pecados. Quiere decir, él los hace aceptos delante de Dios. Ya no tiene que haber más sacrificios. Ya no debieran haber más sacrificios porque el sacrificio perfecto fue este cordero inmolado, ese cordero sin mancha que va a la cruz y muere por causa de mi pecado. Así que para mí, Jesús no es solamente el que es dueño de todo, sino también es que es dueño de mi vida porque Él pagó por mi causa. Los pecados tuyos y míos, que debiéramos pagar todos y que debiéramos ir, cada uno ir a la cruz tranquilamente, en silencio, son mis pecados, es mi responsabilidad, no lo vamos a hacer y no lo hicimos, es solamente porque Jesús pagó ese precio. Creo que a veces la iglesia y nosotros como creyentes, todos nosotros, muchas veces olvidamos esto. Como que nos emocionamos cuando está Semana Santa y nos emocionamos cuando vemos las películas y vemos a Jesús sangrando y a Jesús muy triste en las películas porque ustedes han visto la Pasión de Cristo, ¿no? Lleno de sangre, rojo, con un ojo que es como 6 ojos que tienen en ese pobre ojo, muy golpeado, y como que eso nos da pena. Decimos, oh, pobre Jesús, lo que pasó. Pero de verdad, si nos quedamos ahí, lo que estamos haciendo es solo quedándonos con lo menos doloroso y con lo menos importante, porque lo más doloroso ha sido que Él tuvo que ir a la cruz y morir por causa de nuestro pecado. Él tuvo que recibir la ira de Dios sobre Él, sin pecado, sin maldad. Recibe la ira de Dios para que fuésemos perdonados. Así que quien nos limpió, quien nos, quien nos lava de toda nuestra maldad, es Jesús en el derramamiento de sangre. Es por eso que es verdad que la salvación es por gracia y es gratis para ti y para mí. Pero tuvo un costo. Fue para ti y para mí gratis. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque el sacrificio fue gratis para nosotros. Pero tuvo un costo. Jesús en la cruz. Ese fue el costo. Ese fue el costo de Jesús, de nuestros pecados perdonados. Eso es liberador para nosotros. Eso es liberador, no, y bien orado nuestro hermano Pipe, no es liberador para hacer lo que queramos, es liberador para vivir agradecidos. Es liberador para vivir tranquilos, para dormir tranquilos. ¿Sabes qué? Dios perdonó mi mayor problema que tengo, que era mi rebeldía delante de Dios. Él la perdonó. Él perdonó mi pecado. Ahora soy limpio. Y si soy limpio solamente por la gracia de Dios, es porque Jesús derramó esa sangre. Para mí Jesús es mi Salvador. Y debemos decirlo con fuerza en nuestras vidas. Tengo un Salvador. Porque sin Jesús estaría condenado. Condenado no a pasarla mal en la tierra. No condenado a ser triste en la tierra. Es ser condenado a estar lejos de Dios por la eternidad. A veces creemos que el infierno es solamente el dolor físico.
Pero lo que no entendemos es que también ahí se representa la lejanía de Dios. Dios lejos de nosotros por la eternidad. Eso tú y yo no lo vamos a vivir. No vamos a experimentar la lejanía de Dios, sino que por el contrario, vamos a vivir a la cercanía, vamos a vivir la presencia diaria y perfecta y maravillosa de Dios en nuestras vidas. Eso es lo más hermoso que podemos ver. ¿Quién es Jesús para mí? Jesús es el creador, pero también es el que es mi salvador. Es aquel que cambió mi lamento en baile y con quien hoy día puedo ver a Dios. Mira cómo termina el texto, versículos 3 y 4. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, como cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Para nosotros, a veces no entendemos muy bien eso, porque no estamos acostumbrados a esta idea de reyes y cosas extrañas. Pero para el pueblo judío, cuando se le dice que se sienta a la diestra de la majestad, es autoridad. Que se sienta ahí es la autoridad. Uh, en la familia siempre había esta tradición. Yo no soy muy adicto a esas tradiciones, pero como que en la cabecera de la mesa se sentaba el papá, ¿no? El papá se sentaba en la cabecera o el de más rango importante se sentaba ahí, no sé. Yo me siento donde sea, donde sea el plato más grande me siento. Esa es mi lógica, no tengo otra lógica para eso. Uh, yo me siento nomás, ¿no? Pero, y a veces yo conversaba con mi esposa me sentaba en la cabecera y decía, pero ¿para qué? Si me puedo sentar al frente tuyo, al lado tuyo, no tiene que ser, no es ninguna, no es ninguna importancia. Esas cosas a mí no me importan, pero para los judíos cuando están escuchando esto, están diciendo, Dios está sentado en el trono. ¿Y Jesús está al lado? ¿Qué es eso? Ah, Jesús es aquel que crea todo cuanto existe, es mi Salvador, pero también es el que reina, también es el que gobierna. ¿Por qué eso trae paz a mi vida? Porque aparentemente hoy día vivimos una sociedad de descontrol. Como que si uno parara y mirara y dijera, está todo descontrolado. Se está peleando por todo. Ustedes, los que han podido ver redes sociales, han visto que hay casi una cacería de brujas ahora con dibujos animados. Pepe Le Pew ha sido el primer caído porque era que incitaba a violar y cosas así. Muy extraño, pero estaba eso. Luego un ratón, Speedy González, porque Speedy González hacía como una ridiculización de los mexicanos. Y así van cayendo de a uno, ¿no? La última que vi fue La Bruja 71, el Chavo del 8 también está siendo ahí, la pobrecita, golpeada. Ah, pero también hay violencia por todos lados, gente de que desaparece, gente que es raptada y que es secuestrada, violencia por todas partes, abusos. Y pareciera que está todo descontrolado, como que Dios nos soltara, ¿no? Y que, ¿saben qué? Haga lo que quieran. Podemos dar gloria a Dios por eso, porque eso no está pasando. Dios tiene el control de todo. El problema es que culpamos a Dios de eso y no nosotros mismos. Nuestro pecado, nuestra maldad. Si el mundo camina por allá, es por causa de su pecado. Es por causa de la maldad. Dios sigue teniendo el control. Si existe un aparente desorden, una aparente o una realidad de desorden, de desequilibrio, Dios permite eso. ¿Cuál es su propósito? Él sigue siendo Dios. Por eso que Job está interesante, porque Job nos muestra eso. Que cuando todo parece caerse, todo parece que se está destruyendo,
Job sabe que Dios sigue siendo Dios, que no entiende qué pasa, pero Dios sigue siendo Dios. Cuando el mundo parece que se está destruyendo a pedazos y está todo cayendo, Dios sigue siendo Dios. Job, ¿cuándo lo comprende? Cuando él entiende de que su Redentor, su Salvador, es Dios. El texto nos enseña en Filipenses 2:9 que en el nombre que es sobre todo nombre, se arrodillará toda persona y toda lengua confesará de que Cristo es el Señor. Creo que todo lo que está pasando tiene un propósito, que nos volvamos a Dios, que volvamos a mirar a Dios. Pero no me estoy refiriendo al mundo, me estoy refiriendo a nosotros como iglesia. Tú y yo, creyentes, que decimos que amamos a Dios, que confesamos a Cristo como nuestro Señor, tantas veces nos miramos a nosotros mismos y dejamos de mirar a Dios. Tantas veces no dormimos por mirar a este mundo, por amar a este mundo y no mirar y amar a Dios. Dios está en su trono. Por lo que tú estás pasando hoy día, por dificultades que tú puedas estar pasando, recuerda que Dios sigue estando en su trono. Que Cristo no ha dejado de gobernar. Que no solo sobrepasó la situación. No está sobrepasado y no sabe qué hacer. No está haciendo eso. Él sigue teniendo el control maravilloso, un control fuerte, firme, porque Él sigue siendo Dios. Por lo tanto, nuestras vidas pueden estar tranquilas y seguras en la confianza de que Dios sigue estando en el trono. Estos hermanos son animados a que la dispersión, a que en los momentos tristes de su vida, en que la lejanía, ellos puedan seguir reconociendo de que Dios sigue estando con ellos. ¿Quién es Jesús para ti? No es la pregunta. Es Jesús quien es según las Escrituras. Y a ese Jesús debemos adorar. A ese Jesús debemos predicar. A aquel que es dueño de todo cuanto existe, aquel que es tu Salvador y aquel que sigue gobernando. Porque eso traerá paz. Porque eso traerá consuelo a un mundo que necesita cada vez más paz y consuelo. A un mundo que necesita la luz de Jesucristo. No la de hombres superdotados, no la de hombres mesiánicos, sino la verdadera luz que es Jesucristo, a quien debemos predicar y honrar todos los días. Hermanos, que tú y yo, como creyentes, prediquemos día a día a este Jesucristo y le alabemos y le sirvamos con alegría en nuestros corazones. Oremos. Padre nuestro, eterno Dios, te damos gracias, Padre, por este momento, por escuchar tu voz. Gracias, Padre, por Jesús, tu Hijo. Gracias por nuestro Redentor. Gracias porque Él vive y reina. Gracias porque podemos descansar en su poder y podemos descansar en ese perdón maravilloso, donde fue derramada esa sangre preciosa para que nosotros fuéramos perdonados. Padre eterno, aliéntanos, Señor, a predicar más de Jesucristo. A este mundo que está desconsolado, Señor, a este mundo con dificultades, a este mundo con pruebas, a este mundo que está desorientado. Ayúdanos, Señor, a predicar la luz de Jesucristo. Ese Jesús que trae consuelo y paz a nuestros corazones. Aquel Jesús que trae reconciliación con el Padre. Padre eterno, que tu iglesia predique día a día de Jesucristo. Que no olvidemos que servimos a un Dios vivo. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu perdón y tu amor. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad
imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.